En medio del bullicio eterno de la Ciudad de México, donde los teatros respiran historia y los estudios de televisión guardan los ecos de miles de voces, hubo una mujer cuya sonrisa iluminó generaciones enteras, pero cuyo corazón, en silencio, cargaba un peso que nadie imaginaba. Su nombre era Mappy Cortés, la estrella nacida en Puerto Rico que llegó a México casi por accidente y terminó convirtiéndose en uno de los rostros más queridos de la comedia, la radio y la televisión. Mappy conquistó un país entero con una rapidez que parecía imposible. En pocos meses pasó de ser una joven artista errante, huyendo de guerras y tempestades, a transformarse en la figura caribeña más influyente del entretenimiento mexicano. Sin embargo, detrás de esa mujer risueña, ágil, brillante, vivía una historia mucho más profunda. Una historia marcada por la nostalgia, la autoexigencia y dos secretos que jamás confesó en vida. Porque mientras México la aplaudía, Mappy libraba una batalla íntima. Con el nacimiento de la televisión, sintió un miedo que nunca se atrevió a contarle ni siquiera a Fernando Cortés, el gran amor y compañero de toda su vida. El miedo a ser reemplazada, a que un día el público buscara un rostro más joven, una voz más fresca, una estrella nueva. Y en los momentos de mayor soledad, escribió una carta para su madre en Puerto Rico, una carta llena de confesiones y fragilidad, que nunca envió. Hoy abrimos ese baúl de emociones guardadas durante décadas. Hoy contamos lo que Mappy calló. Porque antes de partir dejó verdades que habían vivido demasiado tiempo bajo la luz engañosa del escenario. Mappy Cortés no nació bajo los reflectores, pero desde niña parecía estar hecha de ese polvo brillante que envuelve a las verdaderas artistas. Su nombre real, María del Pilar Mercado Cordero, apenas se escuchaba en las calles cálidas de San Juan, donde el olor a mar y a fruta fresca llenaba las mañanas y donde las niñas jugaban entre canciones improvisadas y risas interminables. Allí, en esa isla que parecía suspendida entre la música y el viento, Mappy aprendió sus primeros pasos de baile, imitó a las grandes divas del teatro local y soñó con escenarios que por aquel entonces parecían imposibles. Sus padres, sin saberlo, estaban criando a una artista nata. La pequeña Mappy tenía una energía que no cabía en su cuerpo. Movía las manos al hablar, bailaba mientras caminaba y reía con una chispa que contagiaba a todos. Creció rodeada de ritmos caribeños, de fiestas populares, de colores que luego llevaría consigo como un sello único. Pero también creció con una sensibilidad profunda. Esa mezcla entre alegría y melancolía que más tarde sería el corazón de su arte. Cuando cumplió la adolescencia, sus talentos ya no podían contenerse en una isla tan pequeña. Puerto Rico la había formado, pero el destino la llamaba desde más lejos. A finales de los años 20, el mundo del espectáculo vivía una transformación, y Europa se convertía en un imán para los jóvenes creadores. Así, casi sin pensarlo demasiado, Mappy empacó sus sueños y viajó a España, un país que la recibió con entusiasmo, justo antes de que todo se derrumbara. En Barcelona y Madrid, Mappy brilló como si hubiera nacido para esos escenarios. Su mezcla de picardía caribeña y elegancia europea la volvió irresistible. Comenzó a trabajar en cafés, teatros de revista, películas pequeñas, y poco a poco su nombre se fue extendiendo. Era el comienzo de una carrera prometedora, un ascenso que muchos envidiaban. Pero la historia, caprichosa y cruel, estaba a punto de intervenir. En 1936 estalló la Guerra Civil Española. Primero fueron rumores, luego tensiones, hasta que un día las bombas y el miedo se volvieron parte del paisaje. Las calles que antes vibraban con música comenzaron a temblar con explosiones. Los teatros cerraron, los artistas huyeron, y la vida de Mappy se convirtió en una maleta siempre lista para escapar. En medio del caos, solo una certeza se mantuvo firme: su amor por Fernando Cortés, el hombre que no solo sería su esposo, sino también su compañero artístico para toda la vida.
Juntos tomaron la decisión que cambiaría su destino para siempre: abandonar España. Dejaron atrás contratos, sueños, amigos y emprendieron un viaje incierto que primero los llevó a Cuba, donde se refugiaron entre teatros modestos y noches tropicales. Allí, el Caribe le devolvió a Mappy una parte de sí misma, pero el futuro seguía siendo una incógnita. Después de meses de esfuerzos y de sentir que vivían en tránsito constante, apareció un nuevo horizonte: México. Un país desconocido, inmenso, lleno de contrastes y de oportunidades. Un país que no figuraba en sus planes, pero que estaba destinado a convertirse en su hogar definitivo. Y así, casi por azar, casi por supervivencia, Mappy Cortés dejaría atrás el mundo que conocía para comenzar el capítulo más brillante y también el más doloroso de su vida. Cuando Mappy y Fernando llegaron a México, no imaginaban que estaban entrando al escenario que, sin saberlo, había estado esperándolos. La Ciudad de México de los años 40 era un torbellino vibrante, tranvías ruidosos, cabarets llenos de vida, estudios cinematográficos que ardían de creatividad y un público que celebraba a las estrellas como si fueran parte de su familia. En ese país inmenso y lleno de contrastes, donde la época de oro estaba escribiendo sus capítulos más brillantes, el destino les preparaba una sorpresa que cambiaría para siempre la historia del entretenimiento. Al principio, Mappy no llamó demasiado la atención. Era extranjera, venía de un periplo incierto por España y Cuba, y apenas hablaba con el acento que tanto enamoraría después a los mexicanos. Pero bastó una aparición en un programa de radio para que todo comenzara a moverse. Su voz rápida, traviesa, musicalmente caribeña, su sentido de la comedia, su entrega absoluta. En cuestión de semanas, la XCW la convirtió en una sensación. La gente preguntaba por esa muchacha boricua tan graciosa. Los directores la buscaban, los guionistas escribían escenas pensando en ella. México no solo la aceptó, la adoptó. La química entre Mappy y Fernando en escena era tan poderosa que pronto fueron llamados la pareja de oro del entretenimiento. Radio, teatro, cine, el público los seguía a todos lados. En un país donde los ídolos se multiplicaban, la figura caribeña de Mappy aportaba algo distinto. Alegría sin esfuerzo, picardía sin vulgaridad, un encanto fresco que contrastaba con las grandes divas del momento. Y entonces llegó lo inesperado: la televisión. Cuando la XCW-TV comenzó a transmitir sus primeros programas, el país entero se paralizó. Era un medio nuevo, casi mágico. Muchos artistas lo temían, otros lo rechazaban, pero Mappy aceptó el reto sin dudar. Fue una pionera natural. La cámara la amaba. Su energía, su mirada vivaz, su sincronía cómica eran perfectas para un formato aún en pañales. Así nació Mappy y Pili, un programa que se volvió un ritual familiar en los hogares mexicanos. Niños, adultos, abuelos, todos la conocían, todos la repetían, todos la querían. Durante años, Mappy vivió el tipo de éxito que otros solo sueñan. Ganó contratos exclusivos, cátedras de popularidad y un lugar indiscutible en la historia del espectáculo mexicano. Su rostro aparecía en portadas, sus frases se volvían parte del habla cotidiana y su influencia inspiró a varias generaciones de comediantes. Pero el éxito, como siempre, tuvo un precio silencioso. Mientras México la levantaba al cielo, Mappy sentía, en el fondo, algo que no se atrevía a nombrar, una nostalgia permanente. Todas las noches, cuando el público ya no estaba, cuando el maquillaje se limpiaba y los estudios apagaban sus luces, la soledad regresaba a ella como una sombra conocida. No era infelicidad, era esa sensación de vivir entre dos mundos: Puerto Rico, la tierra que dejó demasiado pronto, y México, el país que le dio fama, pero también una exposición abrumadora. A pesar de esa melancolía íntima, Mappy siguió adelante. Trabajaba, reía, innovaba, improvisaba, y cada vez brillaba más.
Sin embargo, mientras ella se convertía en la reina caribeña de México, un temor profundo comenzaba a crecer muy despacio dentro de su pecho. Un temor que guardó celosamente, incluso de Fernando. Porque el éxito abre todas las puertas, pero también despierta los miedos que uno creía dormidos. Y para Mappy Cortés, el miedo más grande aún no había mostrado su rostro. El éxito, para Mappy, siempre había sido una mezcla de gratitud y vértigo. Cada aplauso la elevaba, sí, pero también le recordaba que estaba, una vez más, expuesta ante miles de miradas. Sin embargo, en los años 50, cuando la televisión se consolidó como el nuevo gigante del espectáculo, ese vértigo se transformó en algo más oscuro. Un miedo silencioso, profundo, imposible de nombrar. Durante mucho tiempo, Mappy creyó que la televisión era su terreno seguro. La cámara la quería, el público la adoraba, y los productores confiaban en ella para llenar espacios que parecían hechos a su medida. Pero mientras los programas crecían, también lo hacía una nueva generación de actrices, jóvenes, ambiciosas, frescas, con una energía distinta, casi eléctrica. Eran rostros nuevos, ansiosos por ocupar un lugar en ese medio que Mappy había ayudado a construir. La primera vez que sintió un pinchazo de inseguridad fue en una prueba de cámaras. Una actriz veinteañera, de sonrisa amplia y soltura natural, improvisó una escena frente a ella. El director, encantado, no pudo ocultar su entusiasmo. ¡Qué maravilla!, dijo, riendo. «Esto es lo que la televisión necesita. Juventud, rapidez, chispa». Mappy sonrió también. O al menos, eso trató de hacer. Por dentro, algo se quebró muy despacio. Esa noche, en casa, Fernando la encontró sentada en la oscuridad del salón. Aún maquillaba, con el vestuario del programa puesto. «¿Todo bien, Mapita?» Ella levantó la mirada y volvió a poner la sonrisa que conocía el mundo entero. «Claro, mi amor, solo estoy cansada». Pero no era cansancio, era miedo. Miedo de que los años de guerra, viajes y escenarios hubieran dejado un desgaste que no quería admitir. Miedo de que su voz ya no fuera tan viva, sus gestos tan precisos, su presencia tan magnética como antes. Miedo, sobre todo, de que Fernando, su compañero, su refugio, su creador de sueños, notara que ella se sentía vulnerable. Durante semanas, ese miedo se convirtió en un huésped silencioso. La acompañaba en los camerinos, en los ensayos, en los programas en vivo. De vez en cuando se sorprendía mirando a las actrices jóvenes con una mezcla de ternura y amenaza. No las odiaba, simplemente veía en ellas un reflejo de su pasado, un recordatorio de que el tiempo avanza sin pedir permiso. Una noche, después de grabar un episodio de Mappy y Pili, ocurrió algo que nunca olvidó. Estaba sola en el estudio vacío, las luces apenas iluminaban el escenario. Intentó repetir un monólogo que había hecho cientos de veces, pero las palabras salieron torpes, lentas, como si su boca ya no respondiera a su memoria. Se detuvo, respiró hondo, y entonces, sin poder contenerlo, lloró. No era un llanto escandaloso. Era un llanto pequeño, apretado, de esos que no hacen ruido pero duelen como una herida recién abierta. «¿Y si mañana ya no me necesitan?», susurró. La frase cayó en el vacío del estudio, como una confesión destinada a nadie. Al día siguiente, durante el desayuno, Fernando le habló con entusiasmo de un nuevo proyecto. Mappy lo escuchó, sonrió con cariño, pero por dentro mantenía su secreto a salvo. Nunca se lo dijo. Nunca se atrevió a compartir con él esa fragilidad que la acompañaba desde hace meses. Quizá por orgullo, quizá por miedo a decepcionarlo, o quizá porque sabía que, si decía esas palabras en voz alta, tendría que aceptar que no era invencible. El público seguía adorándola. Los directores seguían contratándola. Fernando seguía creyendo en ella como el primer día. Pero Mappy, en lo más profundo de sí misma,
había comenzado a sentir que la sombra del reemplazo la seguía paso a paso. Y esa sombra estaba a punto de empujarla a escribir algo que nunca pensó que necesitaría, una carta que nunca enviaría. La noche en que Mappy decidió escribir aquella carta no fue una noche cualquiera, sino una de esas noches en las que la ciudad parece detenerse bajo el peso de su propia inmensidad. Mientras la lluvia golpeaba con insistencia los cristales del pequeño estudio donde guardaba trajes, guiones y fragmentos de su vida, un silencio espeso se extendía por la habitación, recordándole que, incluso en la cima del éxito, existían espacios donde nadie podía acompañarla. La lámpara encendida proyectaba una luz suave que apenas lograba romper la penumbra, y en ese ambiente melancólico, Mappy sintió que, por primera vez en mucho tiempo, había llegado el momento de hablar con la única persona a quien nunca había podido ocultarle nada, su madre. Tomó una hoja en blanco, respiró profundamente, y dejó que la pluma se deslizara con la torpeza emocional de quien carga demasiadas palabras en el alma. La primera frase, simple, honesta, desnuda, fue suficiente para estremecerla. Madre, hoy te extraño más que nunca. Esa confesión inicial abrió la puerta a un torrente de sentimientos que llevaba años conteniendo, y con una mezcla de nostalgia y vulnerabilidad, comenzó a relatar la historia que nunca le había contado. Escribió sobre lo difícil que había sido abandonar Puerto Rico siendo apenas una joven llena de sueños, dejando atrás la calidez del mar, los colores del Caribe y la seguridad de un hogar donde todo le resultaba familiar. Le habló de la esperanza con la que ella y Fernando habían llegado a España, creyendo que allí podrían construir una vida estable, y de cómo la guerra, al estallar de forma devastadora, les arrebató no solo su futuro, sino también la inocencia con la que habían partido. Recordó, en ese papel que empezaba a llenarse, las noches de incertidumbre, los teatros cerrados, el miedo tangible y la sensación constante de tener que huir para sobrevivir. Luego relató el tránsito hacia Cuba, donde durante un tiempo encontraron un aire más amable y un espacio para recomponer sus fuerzas, aunque nunca lograron sentirse completamente en paz. Y después, casi como una decisión tomada por la vida más que por ellos mismos, confesó cómo México se convirtió en un destino inesperado, una tierra prometida que acabaría dándole todo y quitándole también una parte de sí misma. Mientras la carta avanzaba, Mappy dejó caer las verdades más íntimas que jamás había pronunciado en voz alta. Le confesó a su madre que, aunque su éxito en México era inmenso y su nombre resonaba en miles de hogares, existía dentro de ella un cansancio profundo que ningún aplauso conseguía calmar. Había noches en las que, tras terminar una grabación, se miraba en el espejo y sentía que la sonrisa que el país entero celebraba no siempre le pertenecía. Y fue entonces cuando escribió lo que más le dolía reconocer: el temor creciente de ser reemplazada, de que su arte, tan trabajado, tan amado, dejara de ser suficiente en un mundo que comenzaba a girar demasiado rápido. «Madre», escribió, «hay días en los que temo que mi tiempo se acabe sin que yo me dé cuenta. Temo no ser lo que esperan. Temo no saber cómo seguir siendo yo misma». Aquella frase, escrita con una sinceridad que la atravesó por completo, la hizo detenerse. Se llevó las manos al rostro, cerró los ojos y dejó que la lluvia exterior se mezclara con sus propias lágrimas, como si la ciudad entera llorara con ella. Continuó entonces para admitir algo que jamás había dicho, que incluso con Fernando, su gran amor, su sostén inquebrantable, se había sentido incapaz de compartir esa fragilidad, temiendo que al hacerlo, él cargara con un peso que ella consideraba exclusivamente suyo. La carta se extendió durante horas, llena de memorias, heridas y confesiones que solo el papel era capaz de guardar sin juzgar. Cuando terminó, la dobló con cuidado, la sostuvo entre las manos durante un largo momento y comprendió que no podía enviarla.
No quería preocupar a su madre, ni arrancarle la ilusión que en Puerto Rico se tenía de la Mappy triunfadora y luminosa. Guardó la carta en un cajón, debajo de fotografías antiguas, y allí quedó para siempre, oculta, silenciosa, convertida en la prueba más íntima de que, aunque Mappy había conquistado un país entero, seguía siendo una mujer que, en lo más profundo, solo deseaba sentirse menos sola. Con el paso de los años, mientras la televisión mexicana se transformaba y las nuevas tecnologías irrumpían con fuerza, el mundo artístico empezó a cambiar de una manera que Mappy no siempre podía seguir. La generación que ella había ayudado a construir, esa generación que forjó la identidad de la comedia televisiva, comenzaba a retirarse lentamente, mientras una oleada de rostros jóvenes llenaba la pantalla con la frescura de quienes aún no conocen el peso de la nostalgia. Aunque la vida le había enseñado a adaptarse a cada cambio, desde guerras hasta exilios, esta transición no consistía en huir ni en volver a empezar. Consistía en aceptar que su tiempo frente a la cámara se estaba apagando. Los productores, que antes se disputaban cada minuto de su presencia, empezaron a darle papeles cada vez más esporádicos, casi simbólicos, como recordatorio amable de lo que había representado. Mappy, con la dignidad que siempre la caracterizó, los aceptaba sin resentimiento, consciente de que la industria nunca se detiene, y que el cariño del público, por más profundo que sea, no puede ralentizar el paso del tiempo. Sabía que no se trataba de ella, ni de su talento, ni de su historia, sino simplemente del ritmo natural de un mundo que siempre mira hacia adelante. En esos años, la casa que compartía con Fernando se volvió un refugio todavía más íntimo. Allí, entre retratos antiguos y guiones amarillentos, la pareja repasaba anécdotas, reía por cosas que solo ellos entendían y recordaba los tiempos en que viajaban de ciudad en ciudad persiguiendo oportunidades. Aunque ya no trabajaban con la misma intensidad, su vínculo seguía firme, alimentado por la complicidad de décadas. Sin embargo, incluso en la serenidad de aquel hogar, Mappy continuaba llevando dentro de sí un pequeño nudo que jamás había podido desatar por completo. Fue una tarde cualquiera, mientras el sol se colaba por las cortinas y llenaba la habitación de una luz cálida, cuando Mappy decidió abrir el baúl donde guardaba los recuerdos más íntimos de su carrera. Allí estaban las fotografías de España, los programas de Cuba, los guiones de sus primeros años en México, recortes de periódicos, cartas de admiradores y, en el fondo, cuidadosamente doblada, la carta que nunca envió a su madre. Al tocarla, sintió una mezcla de nostalgia y alivio, como si ese papel silencioso hubiese estado esperando pacientemente el momento adecuado para ser reconocido. Fernando, que había entrado en la habitación sin que ella lo notara, la observó durante unos segundos antes de sentarse a su lado. Mappy, consciente de su presencia, no intentó ocultar la carta, sino que la sostuvo entre sus dedos con una delicadeza casi ritual. Entonces, y solo entonces, después de tantos años compartiendo escenarios, miedos y triunfos, se permitió decirle algo que había guardado en el corazón con la misma discreción con la que guardó aquel papel. «Esta carta la escribí para mi madre hace mucho tiempo», murmuró con una voz suavizada por los años, en una época en la que sentía cosas que no sabía cómo decir en voz alta. Fernando, sin interrumpirla, la escuchó con la serenidad de quien comprende que hay confesiones que no buscan respuestas, sino descanso. Mappy continuó, explicándole que aquel miedo a desaparecer, aquel temor de no ser suficiente para un medio que cambiaba tan rápido, fue más grande de lo que jamás admitió. Que hubo días en los que temió perderse a sí misma mientras intentaba sostener el personaje que el público esperaba ver, y que solo el papel, frágil, silencioso, paciente, había sido testigo fiel de todo lo que cayó. Su esposo la tomó de la mano sin necesidad de decir nada.
Ese gesto, que contenía más amor que cualquier frase elaborada, bastó para que Mappy sintiera que, al final de su recorrido, la vulnerabilidad que tanto había temido mostrar ya no le pesaba. La carta volvió a descansar en el baúl, pero esta vez no como un secreto doloroso, sino como un símbolo de paz. Con los años, su salud empezó a debilitarse, aunque nunca perdió la calidez de su mirada ni la elegancia de sus gestos. Murió en silencio, acompañada por la persona que más la quiso, dejando una huella imborrable en la historia de México y una lección profunda. Incluso las estrellas más brillantes guardan sombras que nadie conoce, y a veces lo más humano es aceptar que también necesitamos ser sostenidos. Cuando el telón de la vida de Mappy Cortés cayó por última vez, no lo hizo con estridencia, ni con el aplauso ensordecedor que la acompañó durante tantos años, sino con la suavidad de una despedida íntima, casi susurrada, como si la misma ciudad que la adoptó hubiera decidido guardar silencio para honrarla. México, que la vio transformarse en una pionera de la televisión y en un rostro inolvidable del humor, conservó en su memoria colectiva la imagen luminosa de una mujer que, aun en tiempos inciertos, siempre encontró la manera de hacer reír a un país entero. Sin embargo, detrás de esa figura pública que tantas generaciones admiraron, quedó viva la historia más profunda, la de un artista que cargó consigo un equipaje emocional hecho de nostalgias, exilios y miedos que pocas veces se atrevió a compartir. La carta que nunca envió, guardada durante décadas en el fondo de un cajón, se convirtió en el símbolo de un corazón que buscaba alivio sin saber cómo pedirlo. Y su miedo secreto, ese temor silencioso de ser borrada por el tiempo y por la juventud, reveló una vulnerabilidad tan humana que vuelve su trayectoria todavía más conmovedora. Mappy no solo dejó un legado artístico, sino una lección esencial, que detrás del brillo de cualquier estrella existe siempre una historia hecha de dudas, de batallas internas y de verdades que rara vez salen a la luz. Su voz, su energía y su ternura quedaron impresas para siempre en la memoria audiovisual de México, pero quizás su mayor herencia sea ese recordatorio sutil de que nadie, ni siquiera quienes parecen invencibles, está exento del miedo o de la soledad. Hoy, al recordar a Mappy, no evocamos únicamente a la comediante excepcional que conquistó un país, sino también a la mujer que aprendió a vivir entre dos mundos, que amó con entrega y que guardó en silencio lo que su alma no podía pronunciar. Y en ese silencio, paradójicamente, reside la verdad más bella de todas, que fue profundamente humana.